Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes y bueno, darles la bienvenida a esta WAC número 2. En el video de hoy hablaremos sobre los ángulos y obviamente sus generalidades. Su servidor, el maestro Emanuel Rodríguez Cuevas, de Pensamiento Matemático número 3. Para ello les comparto la siguiente presentación. Bien, primero, vamos a definir qué es ángulo. Ángulo es la región o abertura que se forma al intersectarse dos rectas que no son paralelas entre sí y cuyo punto de intersección es un vértice, como podemos ver en la figura que les muestro. Tenemos dos líneas, en este caso, que se están intersectando y que no van a ser, nunca van a ser paralelas. Por lo tanto, ahí se forma una región o abertura, la cual en este caso está simbolizada por la letra griega alfa, y justamente donde se cruzan podemos denominarle o se le llama el punto donde se cruzan se llama vértice. Por lo tanto, esa es la definición de ángulo que nosotros podemos apreciar. También para trazar un ángulo, los ángulos se pueden presentar también por los extremos de los segmentos que tienen un punto en común. De manera que la notación de estos hace referencia a dichos puntos extremos y al punto común entre ambos segmentos. Por ejemplo, si los segmentos AB y BC se intersectan en el punto o en un punto en común B, su notación será el ángulo ABC o, en este caso, ángulo ABC, el cual se muestra en la siguiente figura. Entonces, cuando nosotros tenemos dos diferentes rectas denotadas por ABC, también van a estar formando un ángulo y tiene una clasificación en particular que posteriormente vamos a ir viendo. Entonces, así es como se traza un ángulo. Bien, los ángulos también pueden representarse colocando en la abertura o amplitud una letra arábiga o griega, un número o cualquier otro símbolo que permite identificar el ángulo respectivo. Aquí les manejo cuatro diferentes ejemplos. En el primero tenemos una letra, en este caso mayúscula, que es la letra A. En el segundo ejemplo tenemos una letra griega, en este caso alfa. En el tercero el número 1 y en el cuarto retomo la letra griega, en este caso beta. Entonces, un ángulo puede representarse por una letra arábiga, letra griega o cualquier número o símbolo que pueda diferenciar a cada uno de los ángulos. También, considerando lo anterior, vamos a hablar sobre los sistemas para medir la abertura de un ángulo. Básicamente tenemos tres tipos de sistemas que son sistema sexagesimal, sistema circular y sistema centesimal. A ver, veamos el primero, sistema sexagesimal. Consiste en dividir una circunferencia en 360 partes iguales llamadas grados. Y ahí tenemos el símbolo de los grados, que seguramente ustedes ya lo conocen, donde existen cuatro puntos fijos, los cuales definen o limitan a cuatro cuadrantes a los 90, 180, 270, perdón, y 360 grados o bien los 0 grados. De hecho, si nos vamos a la imagen inferior, ahí podemos ver cómo se dividen estos cuatro cuadrantes o cuatro puntos fijos y la repartición que cada uno de ellos va a tener. Ahora bien, cada cuadrante se representa con los números romanos iniciando en la parte superior derecha y en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Recordemos que también, por ejemplo, se retoma lo del plano cartesiano, donde tenemos cuadrante 1, 2, 3 y 4. Entonces, el sistema sexagesimal tiene esta división que les acabo de decir y se manejan 360 partes iguales llamadas grados. En este sistema, el instrumento utilizado es el transportador, lo cual indica que para nosotros el sistema que utilizamos de forma convencional es el sistema sexagesimal. Bien, el segundo sistema es el sistema circular. Utiliza como base de medición la longitud del radio de la circunferencia, colocado sobre esta misma, de tal forma que el arco formado por este radio se denomina radian y se simboliza rad, y su valor en grados se determina por un proceso determinado. En este caso, lo anterior se basa en la expresión para calcular el perímetro de la circunferencia. Recordemos que es perímetro de la circunferencia es igual a 2 por pi por radio. En este caso, R que es radio, lo vamos a considerar como radian. Entonces, utilizo esa expresión y voy a considerar
que 2 por pi por rad, es decir, por radián, es igual a 360 grados, que equivale a toda la circunferencia. Entonces, despejando la expresión, tengo que radián es igual a 360 grados sobre 2 por pi. Radián es igual a 360 grados sobre 2 por 3.1416 y esto es igual a 57.2956 grados. Entonces, un radián equivale a 57.2956 grados y esa es una constante. El radián siempre va a tener esta equivalencia, es una constante. Entonces, este es el sistema circular y de ahí vamos a obtener al radián que va a ser utilizado en lo posterior hasta también para la disciplina de física. Tercer sistema, sistema centesimal, semejante al sistema sexagesimal. Sin embargo, el sistema centesimal divide la circunferencia en 400 partes iguales, llamadas gradianes. El anterior, el sexagesimal, el primero, dividía en 360 partes y se llamaban grados. Y ahora este lo divide en 400 y se llaman gradianes. Ahí tenemos los símbolos grad como superíndice o G como superíndice, los cuales tienen valores fijos equivalentes a los grados de 100, 200, 300 y 0 o 400 grados. Podemos ver en la imagen que también se divide en 4 cuadrantes, iniciando la parte superior derecha y en contra de las manecillas del reloj, y posteriormente tenemos 100 en la parte norte, 200 en la parte oeste, 300 en la parte sur y en el este tenemos 0 o los 400 gradianes. Son los tres sistemas, en este caso, para cómo medir ángulos. Bien, ahora llegamos a la parte de la clasificación de los ángulos. Para clasificar los ángulos se aplican tres criterios. Primero, por el valor en grados de su abertura o amplitud. Segundo, por su posición. Y tercero, por su relación por la suma de los mismos. Entonces, se aplican estos tres criterios para clasificar los ángulos y se los voy a enumerar, pero antes van a hacer, en este punto, van a hacer una investigación. Pongan mucha atención, la actividad consiste en lo siguiente. La actividad que me van a subir a Classroom consiste en lo siguiente. Hasta esta diapositiva copiaron la información que se dio sobre los ángulos. Ahora tendrán que hacer una investigación donde deben de trazar los ángulos que a continuación les voy a pedir. Obviamente considerando las tres clasificaciones que acabo de mencionar. Entonces van a investigar cada ángulo y van a escribir el nombre y lo van a trazar. ¿Vale? Entonces van a copiar la primera parte del video y cuando lleguen aquí van a investigar los ángulos que les voy a pedir y los van a trazar. Entonces, vamos a iniciar. La primera clasificación que les dije fue por el valor en grados de su abertura o amplitud. Entonces, para esta primera clasificación tenemos los siguientes ángulos. Ángulo nulo, ángulo agudo o acutángulo, ángulo recto o rectángulo, ángulo obtuso o obtusángulo, ángulos cóncavos, ángulo plano, colineal o llano, recibe esos tres nombres, ángulo entrante o convexo, ángulo perigonal. Entonces, en total, aquí para esta primera clasificación tenemos 8 diferentes ángulos. Entonces, van a trazar cada uno de estos 8 para la primera clasificación. Segunda clasificación, les dije, por su posición, aquí solamente tenemos 3. Ángulos consecutivos, ángulos adyacentes, ángulos opuestos por el vértice. Aquí en esta clasificación van a trazar 3 ángulos. Y por último, por su relación por la suma de los mismos, es decir, tenemos 3 ángulos complementarios, ángulos suplementarios y ángulos conjugados, lo cual implica que en total me van a presentar 14 ángulos, 14 trazos de los ángulos clasificados en estas tres consideraciones que les acabo de mencionar. Entonces, vuelvo a reiterar, la primera parte de la actividad va a ser copiar la información que les presenté y en esta segunda parte van a trazar en total 14 ángulos con estas tres divisiones. ¿Ok? Bien. Les dejo una frase como siempre. En las matemáticas es donde el espíritu encuentra los elementos que más ansía.
La continuidad y la perseverancia. Anatole France. Éxito en toda su WAC número 2. Me despido de ustedes, su servidor Emanuel Rodríguez Cuevas, de Pensamiento Matemático número 3. Hasta luego.